la guía de autoestudio, algunos se relacionan con los laboratorios, y el viernes tienen la otra parte que no está en negrita. Así que vamos a comenzar definiendo algunas cosas, que recién justamente como sabíamos que íbamos a tocar el tema del modelo, fíjense que esto es un modelo general de un sistema biológico, que es cualquier organismo animal, que lo venimos repitiendo desde el principio, ¿sí? Donde tenemos las entradas y las salidas, y acá que hacemos referencia, porque vamos a hablar de algunos subproductos de las salidas que tienen origen en ¿dónde? En el sistema metabólico, que cuando hablamos de excreción. Y siempre teniendo en cuenta que todo esto tiene que ver con la generación de energía, con estos procesos que es crecimiento, reproducción y homeostasis, que es todo lo que vamos a ver el año que viene. Entonces, volviendo a este subsistema, ven que justamente acá hablamos de un subsistema metabólico. Cuando hablamos de sistemas, subsistemas, la definición de sistema es general, porque dice que es el conjunto de componentes o entes que están relacionados y cumplen una función de una forma unívoca e inequívoca. Y obviamente que cuando uno está trabajando, delimita la parte del conjunto de esos componentes que se relacionan para poder estudiarlo mejor. Entonces, de ahí aparece esta cuestión de que a veces nosotros hablamos de un sistema y de que lo que queda incluido como componentes son subsistemas. Por ejemplo, hablamos de metabolismo celular y ustedes en bioquímica hablaron del metabolismo celular como un sistema, vieron todas las redes del metabolismo celular. O sea que vieron o estudiaron al metabolismo celular como sistema. Y en este modelo, el metabolismo celular en realidad es un subsistema del sistema de la nutrición, que es como hemos estado también trabajando muchos de los aspectos funcionales, fisiológicos en el organismo humano. Por ejemplo, cuando hablamos de sistema de excreción, ¿sí? Podemos vincular distintos subsistemas y vemos al sistema de excreción como un sistema en sí, o lo vemos como un subsistema de la nutrición. Y a su vez, ese sistema de excreción podemos tener en cuenta componentes que están vinculados a otros, como por ejemplo los procesos que se vinculan con las heces, que también participan del proceso de excreción, la respiración en la expiración, y el más importante, que es el relacionado con la función renal como producto de excreción que se eliminan por la orina. O sea que, por eso les decía que lo importante es que uno delimite, que uno defina cuál es el sistema que esté estudiando. Entonces nosotros decimos, la unidad temática 7, estudiamos el sistema de excreción, que puede ser considerado un subsistema del sistema de nutrición, y que está íntimamente vinculado con el metabolismo celular. ¿Por qué? Porque justamente cuando hablamos de excreción, hablamos de eliminación de desechos del metabolismo. ¿Y cuáles son las rutas de eliminación de esos desechos del metabolismo? Y las dos rutas más importantes que conocemos y que ustedes han visto en biología, por ejemplo, son las vinculadas a la función renal, a la excreción de desechos por el riñón, y al dióxido de carbono como desecho metabólico a través de la expiración. Ahora, siempre hay que tener en cuenta que todo esto, que dijimos que es un desecho del metabolismo, tiene íntima relación con ¿qué? Con el nivel de perfusión, el nivel de presión arterial de oxígeno, el nivel de actividad de ese tejido, que es donde se produce por el metabolismo de esas células los productos de excreción. Por lo tanto, fíjense que se van acoplando, todas las cosas que estuvimos estudiando se van acoplando, y a su vez tenemos que tenerlas en cuenta para el año que viene, porque todos estos mecanismos básicos que hemos estado describiendo son los que vamos a utilizar para
hablar de la homeostasis y regulación de la osmolaridad y volumen de los líquidos corporales, la homeostasis iónica, y la homeostasis, o lo que tiene que ver con el pH de los líquidos corporales. O sea que a veces se toman como eventos separados, pero en realidad todo funciona integradamente. Lo separamos solo para poder analizarlo con más detalle, de una forma más fácil. Entonces, cuando vamos a esos desechos del metabolismo, fíjense que acá tenemos una tabla de los principales desechos que provienen del metabolismo, cuál es el origen de ese desecho y cuál es el órgano que lo excreta. Entonces, fíjense que tenemos acá varios tipos de desechos: amonio, urea, ácido úrico, dióxido de carbono, pigmentos biliares, que ustedes ya saben de dónde provienen porque lo estuvimos estudiando, ácido láctico, que ustedes vieron que es un proceso, por ejemplo, un desecho metabólico producto de, por ejemplo, de una contracción muscular excesiva anaeróbica, y habla de desechos sólidos. Entonces uno puede analizar acá el criterio con el que se construyó esta tabla, porque dice que cuando hablamos de origen, fíjense que hablamos acá, amonio, urea, ácido úrico, habla de desaminación de aminoácidos o de ácidos nucleicos, ¿sí? Que se producen ¿dónde? Esa desaminación en el hígado, y la excreción se produce a través del riñón. Ahora, el dióxido de carbono, ya lo sabemos, producto de la respiración celular, y lo hemos visto en la unidad temática 5, a través del pulmón. Cuando hablamos de los pigmentos biliares, lo vimos en la hemocateresis, y que parte de ese proceso se lleva a cabo en el hígado, pero en realidad acá yo puedo discutir. El hígado es el órgano de excreción, y ahí es cuando uno tiene que definir qué es cada cosa. Igual que acá, el ácido láctico, producto de la respiración anaeróbica, pero el hígado es el órgano de excreción. Y acá tenemos otro, los residuos sólidos, que hablan del material que no termina de ser digerido y se elimina por el intestino. Entonces, ahí decimos, los primeros son fáciles de relacionar con la excreción. Ahora, estos últimos, ¿cómo los relacionamos con el sistema excretor? Y ahí vinculamos con lo que estuvieron viendo en el teórico anterior con Celina. Cuando hablamos de esa digestión de alimentos, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos obviamente los nutrientes que van a pasar a metabolitos? De ese metabolito celular se va a excretar el desecho metabólico. Y ahí aparece la palabra excreción, como que el sistema que excreta los desechos del metabolismo celular. Y ustedes vieron que por otro lado había sustancias que no se digieren, que son desechos del propio sistema digestivo, que conforman gran parte de la materia fecal, y que se da el proceso de egestión. ¿Sí? Entonces fíjense que ahí tenemos dos términos que son primos hermanos, porque en realidad uno dice egestión, pero en esa materia fecal que se eliminan también productos de la destrucción de la hemoglobina, que se eliminan tanto en la materia fecal, ¿se acuerdan que daba color? También le da color a la orina. Por eso el órgano de excreción en realidad de esos pigmentos biliares es el riñón o el mismo tubo digestivo. ¿Se entiende? Fíjense que ahí ustedes pueden comenzar a mirar y analizar criteriosamente lo que aparece en una tabla en un libro, pero solo lo pueden analizar criteriosamente si tienen los conceptos básicos claros. Entonces, el hígado, decían, bueno, pero el hígado se puede considerar parte del sistema excretor. Y nosotros vimos como funciones del hígado, justamente, que produce la bilis, y dentro de esa bilis están estos pigmentos biliares que provienen ¿de qué? De la hemoglobina. También hay muchos productos del metabolismo de hormonas, del metabolismo de elementos que uno introduce en la dieta, y ese hígado entonces hablamos que en esa conversión que hace de volver sustancias liposolubles en hidrosolubles, eso es lo que permite que se excreten, ya sea por orina
o en el tubo digestivo. Por eso más bien se relaciona la función del hígado con la de detoxificación al generar a través de los procesos metabólicos y de los pasos metabólicos como lo que vimos de la bilirrubina, logrando que una sustancia liposoluble pase a hidrosoluble y así pueda ser excretadas. Por eso algunos lo consideran un órgano parte del sistema excretor, porque es un paso, un componente necesario, entre comillas, para esa conversión de estas sustancias liposolubles que ayudan a detoxificar el organismo. Entonces, ahora, el intestino también, uno dice, bueno, se considera órgano de excreción, y si consideramos que no solo en las heces se produce la digestión de las materias del alimento no digerido, sino también que allí, a través de la bilis, se están eliminando otras sustancias que provienen del metabolismo, sí lo podemos considerar un órgano de excreción. Entonces uno tiene que fundamentar y analizar con criterio, fíjense, cada una de las palabras que aparecen en una tabla o en un modelo. Entonces, ahí hablamos de órganos, cuando hablamos de sistema excretor, si bien hablamos del principal, el riñón, también hablamos de órganos accesorios de ese sistema excretor como componentes estructurales, donde está el hígado, donde podemos incluir al intestino, el pulmón obviamente. Y acá lo que marcamos es cuando entonces comenzamos a pensar en esos desechos del metabolismo, vemos que hay muchos de esos desechos del metabolismo que son los que llamamos desechos nitrogenados, porque son los que provienen de la desaminación de aminoácidos o de ácidos nucleicos. Y esos desechos nitrogenados, obviamente, que nos ayudan a analizar la producción de esos desechos nitrogenados, nos ayudan a analizar lo que estuvimos viendo también en uno de los teóricos de la unidad temática 6. ¿Se acuerdan que hablamos del balance? Y se acuerdan que hablábamos de los pools, del turnover. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Si hablamos de desechos nitrogenados, podemos tener en cuenta el balance. ¿El balance de qué? De una parte de esos desechos nitrogenados, que es la cantidad de proteínas que tiene la dieta. Y cuando hablamos de balance, ¿se acuerdan? Igual que lo que vieron ustedes, balance energético, el concepto de balance, cuando hablamos de proteínas, tenemos el ingreso, que fíjense que en este modelo habla de 80 gramos, y el egreso, ya sea como metabolito o como gestión, o sea, aquello que no se digirió. Entonces tenemos 10 gramos en las pérdidas del tubo digestivo, 70 gramos como desechos nitrogenados que tenemos alta concentración en la orina. Entonces, ahí tenemos el concepto básico de balance. Y lo que está en amarillo habla de cómo recirculan los componentes de esa proteína dietaria, esos aminoácidos o dipéptidos que se absorben, pasan a formar ¿qué cosa? El pool de aminoácidos que están circulando. Y ese pool de aminoácidos que están circulando pasan a formar parte de el recambio de las proteínas del organismo, porque sabemos que constantemente, todos los días, de esos aminoácidos que se absorben, hay síntesis de proteína y hay degradación de proteínas. Pero fíjense que también hay un balance en ese recambio o turnover de esas proteínas. Ahora, fíjense que acá es diferente porque hablamos de 80 gramos y acá hablamos de 100 gramos, pero fíjense que está hablando de lo mismo. Los 100 gramos que hay de ingesta son los mismos 100 gramos que se degradan y se excretan. ¿Por dónde? Por ejemplo, por orina, y hay una pequeña pérdida en la materia fecal. El resto es lo que se recambia. Ahora, si hay más degradación de proteína, va a impactar sobre ese balance nitrogenado. Si hay más síntesis de proteína, va a impactar en ese balance nitrogenado.
Y cuando hablamos del metabolismo de esos desechos, va a dar origen a esos desechos nitrogenados, desde la dieta, la composición proteica de la dieta, lo que hemos visto, la digestión, la absorción, y todo el resto que está acá es lo que ustedes vieron y estudiaron en dónde, en bioquímica. Nosotros solamente en este caso vamos a referirnos a dónde, a la excreción urinaria, que no quiere decir que esto no vayamos a ir relacionándolo con el cuatrimestre que viene, las situaciones en las cuales hay modificaciones por ayuno o por aumento de la ingesta. O sea que esto que ustedes estudiaron en bioquímica, ¿sí? Lo vamos a incorporar en el cuatrimestre que viene. En esta clase solamente entonces es para que ustedes tengan en cuenta que cuando hablamos de desechos nitrogenados son los provenientes del metabolismo proteico, donde están el ácido úrico, el amonio, la urea y la creatinina, que van a ser eliminadas principalmente por orina. Y obviamente, y acá les puse un link donde todos los tipos de metabolitos, todas las redes metabólicas están muy bien explicadas, y solo para repasar lo que ustedes ya estudiaron en la unidad, en el tema 8 de bioquímica, fíjense que donde hablaban de metabolismo intermedio, metabolismo de compuestos nitrogenados, justamente es lo que ustedes tienen que repasar para recordar e integrar como esas vías metabólicas que llevan al desecho nitrogenado. Y esos 4 desechos nitrogenados que mencionamos tienen distintas características, porque obviamente tiene una estructura química distinta, que le otorga características físico-químicas distintas, y cambia mucho la toxicidad. Y la forma en que en realidad el organismo disminuye la toxicidad de estos es eliminándolos en agua. El problema es que somos animales que vivimos y estamos vinculados a ambientes secos, básicamente. Por lo tanto, es muy importante en ese caso la función renal para eliminar esos desechos nitrogenados. Muy distinto es lo que pasa con los peces, que directamente lo eliminan, directamente los eliminan a los desechos nitrogenados al agua que los rodea. En este caso tenemos un montón de pasos en esos túbulos renales, que los van a estudiar, los van a ver con Serina el viernes, que hacen la eliminación de esos desechos nitrogenados. Entonces vamos a tener el amonio amoníaco, que es muy tóxico, es lo que ustedes estudiaron en el ciclo de la urea. Lo vamos a relacionar con la glutamina, cuando sobre todo veamos el manejo al nivel tubular de estos desechos nitrogenados. La urea, que es un componente muy importante, fíjense que la mayoría, por eso los mamíferos se llaman uricotélicos, porque el mayor desecho nitrogenado que se produce es la urea, y que es muy importante en el manejo tubular del gradiente osmótico. La creatinina, que proveniente de lo que ustedes estudiaron también en bioquímica, de la degradación de la creatina como reserva energética, principalmente a nivel muscular, y el ácido úrico, que es insoluble en agua, forma cristales, y si bien tiene baja toxicidad, este desecho purinérgico puede generar problemas como lo que ustedes estudiaron, porque dentro de este tema 8, por ejemplo, tienen el problema de la gota. Así que para poder integrar, fíjense de repasar lo que ustedes estudiaron en bioquímica. Estos entonces desechos nitrogenados son los que se pueden analizar y que, fíjense que en una muestra de orina, uno puede estimar cómo es el metabolito de estas proteínas o ácidos nucleicos, porque se excretan por orina. Y acá tenemos justamente la relación, la urea, que es el mayor, fíjense cómo cambia mucho la proporción de gramos excretados en 24 horas. Y que algunos de estos componentes ustedes los ven en las tiras reactivas. Ahora, cuando ustedes analicen la clase que viene el manejo justamente del ion amonio,
en el túbulo, van a encontrar que está muy vinculado al manejo de los protones. Y esos protones también son, en el fondo, un desecho del metabolismo. Entonces, esos protones que nosotros estimamos a través del pH del líquido extracelular, o sea, del medio interno, justamente su principal origen es en la dieta y en el metabolismo. Y que va a terminar determinando el nivel, el pH del plasma, que es lo que ustedes han estado estudiando, que ustedes vieron la semana pasada con Lorena, que hay un montón de formas de estimar muchos de los componentes del plasma arterial que tienen relación directa con el pH del medio interno. Y dentro de esos componentes ustedes analizaron el bicarbonato, analizaron la misma presión parcial de oxígeno, del dióxido, y una de las cosas importantes justamente es que ustedes pudieron aplicar la ecuación de Henderson-Hasselbalch para poder analizar eso, y es que van a terminar de hacerlo con Gonzalo mañana, creo. Y en ese caso lo vinculamos con ¿qué? A estos eventos, con lo que vimos en respiratorio del transporte del dióxido de carbono, porque justamente ese dióxido de carbono, producto del metabolismo, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos el transporte de gases? Hay un muy poquito porcentaje que se transporta disuelto, que es lo que hace la presión parcial del dióxido de carbono, pero en su mayoría se transporta en forma de bicarbonato. Fíjense que hay un mayor porcentaje acoplado a la hemoglobina, pero dentro del eritrocito, con la anhidrasa carbónica, pasa ácido carbónico, se convierte en bicarbonato, y ese bicarbonato se intercambia por cloro. Y así es transportado, y en el alvéolo, justamente ante el aumento de la presión parcial de oxígeno, es como que se revierten todos estos procesos y ese dióxido de carbono es eliminado por la respiración. Entonces ahí fíjense cómo vamos vinculando la actividad metabólica de la célula, la perfusión de las células, la generación de dióxido de carbono, la generación de bicarbonato, el impacto de estos componentes en el pH del líquido extracelular. Por lo tanto, entonces, esa concentración de protones que determina el pH de los líquidos corporales tiene que ver con el metabolismo. Fíjense acá, un componente importante, dependiendo de la situación particular, como es la que les toca a ustedes ahora analizar en el modelo, que tenemos, por ejemplo, generación de ácido láctico, que impacta directamente ese ácido láctico, pasa a ser lactato y protones. Esos protones son los que van a impactar, por ejemplo, en el pH de los líquidos corporales. Y allí aparece entonces el rol, que lo vamos a terminar de ver esto el año que viene, pero para que lo tengan en cuenta, que el manejo de esos protones de los líquidos corporales termina siendo a través de la eliminación del dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono es lo que podríamos decir es el poder ácido a mayor presión parcial de dióxido de carbono. Se podría decir que hay un mayor nivel de acidosis, y a nivel de riñones, porque tiene la capacidad de manejar los protones y el bicarbonato, que es uno de los principales amortiguadores de los líquidos extracelulares. Entonces, tenemos que el dióxido manejado a nivel respiratorio, y los protones, ¿sí?, formados principalmente en el metabolismo de los tejidos, van a ser eliminados a nivel renal. Esa eliminación a nivel renal, que es una excreción, justamente, la excreción renal de protones, como la excreción renal de cualquier otro metabolito, como por ejemplo los desechos nitrogenados, dependen en una forma directamente proporcional de ¿qué? De la circulación renal. Porque
tiene un impacto directo en la circulación sobre el manejo de cualquier metabolito en esos túbulos renales. Por eso lo vinculamos directamente a la circulación renal. Y cuando hablamos de circulación renal no nos vamos a detener en lo que ustedes ya estudiaron en histología, estudiaron en anatomía, no nos vamos a detener porque ya asumimos que saben los nombres de las arterias, de las venas, cómo discurren esas arterias, cómo son las divisiones de esas arterias en el riñón, cuando hablamos de corteza renal, de médula renal, de cálices renales. Nosotros vamos a hablar del flujo sanguíneo renal, que sería el impacto fisiológico de esta circulación renal. Y ese flujo sanguíneo renal es de aproximadamente 1200 mililitros por minuto, el flujo sanguíneo renal total. Ahora, si nosotros lo queremos comparar con otro órgano, porque hemos visto el flujo sanguíneo cerebral, hemos estado estudiando, y vimos una tabla donde comparábamos, vimos el flujo sanguíneo cardíaco. Entonces cuando uno, ¿se acuerdan?, quiere comparar, no lo puede comparar por el flujo sanguíneo total del órgano, sino por cada 100 gramos de tejido de ese órgano. Entonces cuando uno lo analiza desde ese punto de vista para hacerlo comparable a los flujos sanguíneos, para comparar el del cerebro, el del corazón y el del riñón, se hace por cada 100 gramos de tejido y tenemos que el flujo sanguíneo renal es de 400 mililitros cada 100 gramos de tejido renal por minuto. Y si lo comparamos con el del corazón, fíjense que es mucho más alto el flujo sanguíneo renal que el flujo cardíaco. Ahora, ¿cómo otra forma de darnos cuenta que tiene un gran impacto? Por lo que se conoce como fracción renal. ¿Qué sería la fracción renal? Sería el porcentaje del gasto cardíaco que irriga al riñón. O sea que si hacemos un cociente entre el flujo sanguíneo renal y el gasto cardíaco, nos va a dar un 25%. En realidad nos va a dar 0,25, que lo convertimos en porcentaje, o sea que un 25% del gasto cardíaco está irrigando al riñón, lo cual es muy importante. Ahora, hay que tener en cuenta cómo ese flujo sanguíneo renal se distribuye en el riñón, porque no es que sea homogénea la distribución de ese flujo sanguíneo renal. Y ustedes han estudiado en histología la composición, los tipos de nefrona, por eso decíamos repasen anatomía, repasen histología, y acá que vemos que en la corteza renal se ubican lo que llamamos nefronas corticales, nefronas yuxtamedulares, y simplemente al analizar la irrigación, ya podemos suponer esto que dice acá, que el 90% de ese flujo sanguíneo renal es cortical. Porque cuando vemos y analizamos las estructuras y la circulación en la médula, ya sea la interna o la externa, solamente aparecen estos vasos largos, que denominamos vasos rectos. Entonces, fíjense que el 10% restante está distribuido en la médula. Y eso nos habla también de la importancia de los mecanismos y de los procesos que se dan a nivel cortical y a nivel medular en el riñón. Fíjense, cuando hablamos de corteza, entre 4 y 5 litros es lo que está irrigando en comparación de la médula, que es mucho menos. O sea que ese alto flujo es lo que impacta sobre ¿qué? Sobre la función glomerular, porque los dos glomérulos están en la corteza, y el manejo del flujo glomerular por la arteriola aferente y eferente, y fíjense que tenemos toda la irrigación de lo que llamamos capilares peritubulares. En cambio, cuando vemos en la médula, aparecen solamente estos vasos rectos, que son partícipes de este gradiente córtico-medular que se genera. Y ese flujo sanguíneo renal dijimos que nos hace pensar en la función de la corteza y la función de la médula, y también otra cosa que
nos hace pensar en la función de la corteza y de la médula, es el consumo de oxígeno renal. Cuando analizamos el consumo de oxígeno renal, fíjense que acá que tenemos graficado. ¿Qué pasa cuando hay un aumento de la reabsorción de sodio? Que sabemos que se da principalmente en el túbulo contorneado proximal. ¿Y qué pasa con el consumo de oxígeno? Aumenta en forma directamente proporcional por sobre el consumo basal de oxígeno. Eso nos habla de que hay un alto consumo de oxígeno, principalmente donde aumenta en la corteza, donde se ubican todas estas funciones, y están vinculadas a qué? A lo que ustedes van a estar estudiando el viernes que viene, cuando hablemos de ese manejo, por ejemplo, del sodio. Todos estos manejos tubulares están vinculados a la bomba sodio-potasio TPasa, que obviamente tiene un alto consumo de oxígeno. Y por eso estas células tubulares son muy sensibles ¿a qué? A la disminución de la presión de oxígeno, de la presión arterial de oxígeno. ¿Cómo podemos también analizar este hecho? Que ustedes han estudiado, cuando estudiaron la producción de glóbulos rojos, que aparece el riñón. Aparece el riñón como el que sensa la disminución de la presión parcial de oxígeno, porque no hay un contador de eritrocitos en el riñón, sino que hay una variable, que es la que impacta, que es la presión arterial de oxígeno, y justamente las células intersticiales y los pericitos, que son de las células tubulares, corticales, son muy sensibles entonces a esta disminución, y liberan eritropoyetina. Y acá lo podemos vincular con algo que vimos en la unidad temática 2, que es que justamente en una situación de hipoxia, ¿se acuerdan que cada célula en el fondo tiene un sensor de oxígeno, que es el HIF, y justamente es el HIF el que a través de su acción, de su actividad metabólica dentro de estas células, ¿qué hace? Aumenta el HIF y estimula la síntesis y liberación de eritropoyetina a nivel renal. O sea que, fíjense cómo vamos vinculando todos los procesos con distintas funciones. Cuando hablamos también de ese flujo sanguíneo renal, tenemos que recordar otros conceptos que hemos visto, que es el de autorregulación del flujo, que lo estudiamos también en la unidad temática, 3, y que lo aplicamos en cerebro, lo aplicamos en cardio, y ahora lo aplicamos en el flujo sanguíneo renal, porque también es un tipo de flujo sanguíneo que se autorregula. ¿Qué quiere decir esto de se autorregula? ¿Qué quiere decir? Que cuando estudiaron y eliminaron los nervios que inervaban esos vasos sanguíneos, bloquearon cualquier componente sistémico, hormona o cualquier mensajero sistémico, observaron que a pesar de que aumentara la presión arterial media o la presión justamente de perfusión del riñón, no se modificaba dentro de un rango, que es lo que se conoce como rango autorregulatorio, el flujo sanguíneo renal. Entonces, justamente esa es la definición, que no hay modificaciones dentro de un rango determinado del flujo sanguíneo, a pesar de que existen cambios en la presión de perfusión. Y entonces, cuando analizamos de cerca el cambio en esta presión de perfusión, el rango, fíjense que es entre 80 y 180, el rango de autorregulación renal, y acá, fíjense que tenemos esos 1200 mililitros por minuto, que dijimos que era el flujo sanguíneo renal total. Ven acá, se los marqué con esta línea de puntos. Y cuando vemos la presión arterial media, que es aproximadamente 93 milímetros de mercurio, fíjense que cuando vemos y analizamos qué pasa cuando aumenta la presión arterial media, se mantiene bastante, fíjense que generalmente está en el límite inferior, o sea que las respuestas autorregulatorias se dan principalmente ante ¿qué? Ante aumentos de la presión arterial, y este gráfico se los está diciendo. Y ya sabemos que la principal respuesta ante aumentos
de la presión arterial media en los vasos, ¿cuál es? La respuesta miogénica. Y en el caso del flujo sanguíneo renal es la principal respuesta, la respuesta miogénica ante aumentos de la presión. Es el 50% de la respuesta autorregulatoria. Principalmente en donde, ¿se acuerdan que también lo vimos en cardio, que dependiendo el nivel o el árbol circulatorio, el impacto de cada mecanismo de regulación es distinto? En este caso, principalmente, esta respuesta miogénica se da en arterias corticales e interlobulillares. También arteriola aferente en el glomérulo. Y nos queda otro tipo de respuesta, además de la miogénica, que principalmente el otro gran porcentaje es un tipo de respuesta específica del riñón, que es lo que vamos a estudiar ahora también en mayor detalle, que es la retroacción o feedback o retroalimentación entre el túbulo y el glomérulo. Entonces, vamos a ver entonces en más detalle el mecanismo. Cuando hablamos de mecanismo miogénico, vamos a aplicar todo lo que estudiamos antes, porque este en realidad es el mismo, son los mismos mecanismos que estudiamos en los otras dos circulaciones. Cuando hay un aumento de la presión de perfusión, distiende la pared y eso modifica la actividad de canales de sodio, de integrinas y de un montón de otros tipos de canales que fíjense que terminan haciendo todos, más allá de las cascadas de regulación que se activen, terminan aumentando los niveles de calcio intracelular. Y eso que termina haciendo, generando, ¿qué cosa? La vasoconstricción. O sea que, más allá del mecanismo que se active, todos por distensión de la pared, aumenta el calcio y se produce la vasoconstricción. Y fíjense que es muy rápida esta respuesta. Esta recta, fíjense la pendiente que tiene, en función del tiempo, está acá, se da rápidamente. Ante un aumento de esa presión de perfusión, rápidamente se da esta respuesta miogénica que aporta el 50% de este rango de autorregulación. Ahora, aparece posteriormente en el tiempo la segunda respuesta importante de este mecanismo de autorregulación, que es lo que se conoce como retroacción o feedback o retroalimentación túbulo-glomerular, o sea, entre el túbulo y el glomérulo. ¿Cómo es esto? Cuando aumenta, entonces dijimos, porque ¿se acuerdan? Vamos a volver atrás, cuando hablábamos de esto, siempre estamos hablando de mecanismos que son los más importantes ante aumentos de esa presión arterial media. Entonces, el aumento de esa presión arterial media genera un aumento justamente del flujo sanguíneo a nivel del glomérulo. Y aumenta también la presión de los capilares en esos glomérulos. Ambas cosas, el aumento del flujo y el aumento de la presión, estimulan mayor actividad a nivel de la filtración glomerular, y eso termina impactando en la oferta de cloruro de sodio en la mácula densa. Este componente del sistema es muy importante. Cuando hablamos de mácula densa, fíjense, acá estamos hablando de lo que se conoce como aparato juxtaglomerular, que ustedes lo han estudiado en histología, donde tenemos la mácula densa, que serían estas células que están acá, las células mesangiales, que son las que están acá, y las células de la misma arteriola. Esos tres componentes forman lo que se conoce como aparato juxtaglomerular. Y en ese caso, justamente, la mácula densa es la que funciona como sensor de cloruro de sodio. Que la mácula densa no es más que células epiteliales del túbulo distal, modificadas, diferenciadas, que están en contacto directo, fíjense, con arteriolas, con esta que es la arteriola aferente. Por eso hablamos, fíjense, de retroacción túbulo-glomerular, porque lo que pasa en el túbulo, en la mácula densa, o sea, estas células modificadas del túbulo,
van a terminar impactando sobre ¿qué? Y acá lo tenemos, sobre la actividad del glomérulo, sobre el flujo y sobre la presión a nivel del glomérulo. Por eso hablamos de retroacción túbulo-glomerular. Y todo este mecanismo que se activa termina, fíjense que acá tenemos como una retroalimentación negativa porque disminuye el flujo sanguíneo renal, disminuye la tasa de filtrado, disminuye la sobrecarga de ese cloruro de sodio que aumentó porque aumentó previamente el filtrado. La cuestión es, ¿cómo? Porque acá solamente dijimos que se estimula, o sea, dijimos cuál es el estímulo y dónde está el sensor, y nos fuimos a la respuesta final, disminución del flujo sanguíneo renal. La cuestión es cómo se da este mecanismo, cómo es el proceso. Entonces, cuando empezamos a ver más detalladamente, y hablábamos de ese cloruro de sodio que se ofrece porque aumentó el filtrado, digamos, aumentó la presión, aumenta el flujo sanguíneo, aumenta el filtrado, junto con el filtrado aumenta el cloruro de sodio dentro del líquido que discurre por el túbulo. Por lo tanto, cuando toma contacto, ese aumento del cloruro de sodio en la mácula densa, hay transportadores, sodio, potasio, cloro, que activamente ingresan mayor cantidad de cloruro de sodio dentro de estas células de la mácula densa. Por eso decimos que funcionan como sensor. Ahora, este aumento de cloruro de sodio dentro activa a su vez otro subtipo de canal, que es dependiente de ATP, que se abre, el ATP sale de la célula y se une a un receptor ¿de qué? De células mesangiales, que están en las células mesangiales, que serían las células que están entre la mácula densa, ¿se acuerdan? Que forman parte del aparato yuxtaglomerular, y las del músculo liso de las arteriolas. Cuando se une el ATP a su receptor, que se llama receptor purinérgico, se activa el mecanismo de transducción, algunos a veces son apertura de canales de calcio y algunos actúa sobre proteína G, dependiendo del tipo de receptor purinérgico, porque hay dos tipos, el X y el Y, pero bueno, receptor purinérgico aumenta los niveles de calcio intracelular. Y estas células mesangiales están acopladas por uniones gap a las células musculares lisas del vaso. Por lo tanto, se aumenta el calcio acá, aumenta el calcio en la célula lisa y se produce vasoconstricción. O sea que fíjense que hay un mecanismo celular que soporta esto que nosotros decimos, aumenta el cloruro de sodio, que es detectado por la mácula densa, y disminuye el flujo sanguíneo renal. Y disminuye la filtración. ¿Por qué? Tiene un efecto sobre los músculos lisos de las arteriolas. Ahora, si lo vemos en más detalle, no solamente pasa esto con el ingreso de mayor cantidad de cloruro de sodio, que se libera ATP sobre los purinérgicos, fíjense que estas serían las células mesangiales, y estas serían las células del músculo liso vascular, sino que también se activan otras vías, que son las que generan AMP y adenosina. Y esa adenosina se libera y actúa sobre receptores de adenosina que se llaman A1, que pueden ser directamente sobre las células del músculo liso, o también pueden activar otros receptores que tienen que ver con las células que están extraglomerulares mesangiales. Ahora, lo importante es que la presencia de los dos componentes, de purinérgico y de adenosina, son necesarios para que todo el sistema funcione adecuadamente. O sea que el mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular tiene que ver con señales que se dan entre las células, la mácula densa, las células mesangiales, y que van a generar vasoconstricción por aumento de calcio en las arteriolas. Ahora, una cosa que generalmente se mezclan, por eso la aclaramos ahora,
porque les aparece la renina por ahí. Y entonces dicen, pero ¿cómo? Si la renina es el sistema renina-angiotensina y estoy reteniendo agua, pero si el problema fue el aumento de la presión arterial, y sí, hay una inconsistencia, como decíamos, porque en realidad justamente este mecanismo de retroacción túbulo-glomerular, fíjense qué hace con la renina. Este calcio que aumenta y produce vasoconstricción en el músculo liso de las arteriolas, fíjense qué hace con un subtipo de células que también están ahí, que se llaman células granulares, que son las que liberan renina. El mismo aumento de calcio genera disminución de la secreción de renina. O sea que el mecanismo de retroacción túbulo-glomerular inhibe la liberación de renina. Esto para que ya les quede claro, si bien son mecanismos que vamos a analizar el año que viene, cuando veamos todo esto en el sistema, justamente renina, angiotensina, aldosterona, la regulación del volumen del líquido corporal. Y fíjense que cuando lo vemos, todo esto es muy chiquitito, tiene muchas células, tiene muchos componentes, donde teníamos la de la mácula densa, las mesangiales, tenemos las granulares que le agregamos ahora, que son las que liberan renina, ¿sí? Y cuando vemos, para que ustedes no, esto es para que ustedes no se confundan cuando lo vean en los libros, al mecanismo de retroacción túbulo-glomerular con la liberación de renina. Ustedes van a encontrar esto. Fíjense, esta es una célula granular que libera renina. Fíjense, todos los mecanismos que regulan la liberación de renina, la angiotensina, nervios renales, fíjense, la misma mácula densa, nosotros lo único que vimos es esto, ¿sí? Que todo lo activado por la adenosina termina inhibiendo la secreción de renina. Todo el resto, que justamente se los puse porque, como ustedes ven, es un ejemplo de lo que vimos en la unidad temática 2, que es un ejemplo real del crosstalk, de que cada célula del organismo no está regulada por un mensajero ni por un mecanismo, sino por muchos mensajeros que se integran por sus mecanismos de transducción en cada célula y terminan regulando, en este caso, la liberación de renina. Esto se los puse ya para ir repasando por el parcial, que recuerden lo importante que es el concepto de crosstalk. Acá, básicamente, mecanismo de retroacción túbulo-glomerular inhibe la liberación de renina. Pero acá aparece otro componente importante. Fíjense que también acá en la regulación de ese flujo sanguíneo renal aparecen terminales simpáticas. Por lo tanto, tenemos que hablar, como hemos estado viendo también cuando hablamos de frecuencia cardíaca, de frecuencia respiratoria, de que obviamente todos estos que vimos son mecanismos locales de regulación del flujo, pero hay mecanismos sistémicos que impactan. En este caso solamente vamos a mencionar como uno de los principales mecanismos sistémicos al sistema nervioso simpático. El año que viene veremos otros mecanismos sistémicos, porque también la angiotensina 2 y otros impactan sobre el flujo sanguíneo renal. Pero el mecanismo sistémico, en este caso simpático, tiene que ver con vías simpáticas que se vinculan ¿a qué? A la regulación de otros parámetros, como por ejemplo la distensión de los vasos, como vamos a ver en el reflejo varoreceptor el año que viene, y en ese caso justamente hay vías nerviosas que llegan a cada estructura renal y que generan, fíjense que inervan arteriolas aferentes y eferentes, que la descarga tónica, o sea el nivel basal del sistema simpático mantiene una vasoconstricción tónica que puede ser aumentada por una descarga simpática o puede ser disminuida. Y esta regulación sistémica va a sobrepasar, por eso hablamos de una jerarquía regulatoria, a esos mecanismos de autorregulación que vimos antes, el miogénico y la retroacción túbulo-glomerular. O sea que ahí tenemos que también ir incorporando el concepto de jerarquías regulatorias.
Entonces, cuando nosotros lo vemos a ese sistema en su totalidad, vemos que las principales regulaciones de ese flujo impactan ¿dónde? En la arteriola aferente. Los nervios simpáticos principalmente inervan la aferente, los mecanismos que vimos recién de retracción tubuloglomerular y miogénico principalmente actúan sobre la arteriola aferente. No quiere decir que sobre el eferente no actúen, pero es mucho más potente la regulación de la arteriola aferente. Y siempre hay que tener en cuenta que justamente las resistencias que oponen estas arteriolas son los principales componentes de la resistencia vascular renal. Y también tener en cuenta que existen un montón de otros componentes que son los que están nombrados acá, prostaglandinas, óxido nítrico, que tienen que ver con la interfaz en lo que vimos también que regula el flujo del shear stress, que activa entonces, por ejemplo, la óxido nítrico sintetasa, y a partir de ella se activan prostaglandinas o quininas como mediadores que lo que hacen es modular el impacto de los otros mecanismos, ¿sí? Por sí solas no generan, sino que, por eso hablamos de que modulan al reflejo miogénico o modulan la actividad simpática. Entonces, fíjense que hay un montón de acciones que terminan regulando localmente y en forma sistémica al flujo sanguíneo renal. Y acá, entonces, fíjense que si analizamos todo esto que estuvimos viendo, que tiene impacto directamente en la actividad del glomérulo y va a tener impacto justamente en la actividad tubular. Por eso hablamos de que hay un link o hay una relación directa entre, y generalmente, ustedes cuando ven en los libros, están graficadas conjuntamente eso que llamamos rango autorregulatorio del flujo sanguíneo renal, como lo ven acá, flujo sanguíneo renal, y de la tasa de filtrado glomerular, porque justamente tiene un impacto directo, la modificación de la resistencia de la arteriola sobre la filtración glomerular, que evidentemente es algo que ustedes ya han ido estudiando en biología. Bien. Justamente una explicación de esto es que el sistema, cuando nosotros lo vemos, fíjense cómo está en serie. Por lo tanto, justamente cualquier cambio en la resistencia en cualquiera de estas partes de este árbol circulatorio, al encontrarse en serie, va a impactar sobre el subsiguiente, y eso es lo que se observa acá, ¿sí? Cómo va modificándose. Y acá tenemos cómo va cambiando entonces, cómo va cambiando la presión que se da en esa circulación o en ese flujo sanguíneo renal a lo largo de todos estos vasos. Y los principales lugares de resistencia, como dijimos, de todo el sistema es la arteriola aferente y la arteriola eferente. Y cualquier cambio que haya en ellos va a impactar. Fíjense, si hay una vasoconstricción en la arteriola aferente, ¿qué va a pasar? Va a disminuir la presión hidrostática y va a disminuir la filtración glomerular. Y si hay una resistencia aumentada en la eferente, va a aumentar, ¿sí?, la presión hidrostática en el glomérulo y va a aumentar el flujo sanguíneo, la filtración glomerular. O sea que ahí tienen el impacto directo sobre eso. Bien. ¿Me van siguiendo hasta acá? Profe, Sí, profe. Perdón, en la diapositiva que dice E, dice el aumento de la resistencia a la arteriola eferente disminuye el flujo sanguíneo renal. No debería decir... Y porque disminuye, fíjense, acá está muy modelizado, porque si esto está más contraído, ustedes recuerdan la estructura de la nefrona, por eso hablamos de unidad nefrovascular, porque
después de esa arteriola eferente, se capilariza. Por lo tanto, si eso está obstruido o eso está vasocontraído, ¿qué pasa con el resto del flujo sanguíneo renal? Disminuye. Por eso hablamos de que tiene un impacto directo en la filtración. Entonces vamos a hablar solamente de los principales factores determinantes para después terminar y ya se los dejo entregados listos para que vean función tubular el viernes. Nuevamente acá volvemos a hablar de cosas que ya estudiamos, en este caso en la unidad temática 3. Cuando hablamos de las fuerzas de Starling, cuando hablábamos de la perfusión tisular, ¿se acuerdan que hablábamos de ese juego entre las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas que generan la filtración? Por eso es un sistema de presión hidrostática que genera filtración del líquido y genera ese ultrafiltrado que discurre después por el túbulo. Esas fuerzas de Starling son las mismas que vimos a nivel sistémico, exactamente las mismas. ¿Qué cambia? Cambian las presiones que está manejando el sistema. Fíjense que tenemos la arteriola aferente, donde hay una presión hidrostática de 55 milímetros de mercurio, y se le oponen principalmente la presión hidrostática que contiene esta cápsula de Bowman y la presión oncótica. ¿De qué? No del filtrado, porque no se filtran proteínas, sino la presión oncótica de las proteínas que quedan en el capilar glomerular. Y otra cosa importante, cuando comparamos esta presión efectiva de filtración entre el glomérulo y el capilar sistémico, porque son exactamente las mismas, lo que cambia es que al ser esta presión hidrostática del glomérulo mucho más alta, debido a dos consideraciones, que es un sistema portaarterial, por lo tanto, hay los capilares están entre dos arteriolas, por lo tanto hay mucha mayor resistencia, lo cual genera mucha mayor presión hidrostática. Y el flujo sanguíneo renal a nivel cortical, ¿se acuerdan que era muchísimo más alto que en la médula? Esos dos factores impactan sobre esta presión hidrostática tan alta y que hace que a lo largo de todo el capilar glomerular haya presión efectiva de filtración. No como cuando vimos en los sistémicos, donde en el extremo arterial había filtración, y en el extremo venoso, ¿se acuerdan que había reabsorción del líquido? Por eso se cruzaban las líneas. En este caso hay filtración a lo largo de todo el capilar glomerular. Y lo otro que impacta sobre la filtración glomerular es lo que llamamos coeficiente de filtración, que depende de la misma barrera, o sea, de las capas que van a tener que atravesar este filtrado para convertirse en el ultrafiltrado en la cápsula de Bowman, y el área efectiva de filtración. Entonces, las capas que se llaman barrera filtrante, ustedes ya las estudiaron en histología, vieron que tenemos el endotelio y el glicocáliz de ese mismo endotelio, aquí estaría, tenemos la membrana basal y los mismos podocitos con esos diafragmas o hendiduras diafragmáticas. Y cada una, hablamos de selección, porque serían como barreras, ya sea o por tamaño, o por carga, o por ambas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la membrana basal, ¿por qué hablamos de carga? Porque los componentes de la membrana basal tienen cargas eléctricas que van a repeler ciertos componentes. Y acá justamente en este gráfico donde se puede analizar. Fíjense que si comparamos, a medida que aumenta el tamaño de la molécula, ¿qué pasa con la filtración? En todos los casos disminuye, porque todos las fenestraciones son selección de tamaño, por eso no pasan los glóbulos rojos, pueden llegar a pasar algunas proteínas, pero en ese caso, ¿qué pasa? La carga negativa justamente de la membrana basal, fíjense qué hace con los aniones, que son, las proteínas son aniones, fíjense que disminuye muchísima la filtración de
las moléculas con carga negativa cuando las comparamos con las neutras, los que tienen carga positiva. O sea que hay tanto barrera por tamaño como por carga, y eso depende justamente de lo que aporta esa barrera, las fenestraciones del endotelio, el mismo glicocáliz, la membrana basal y los podocitos. Y lo otro era el área efectiva de filtración. Ustedes dirán, siempre tiene la misma área, pero ustedes estudiaron en histología que en ese glomérulo hay otras células, que son las células mesangiales, que las nombramos recién, nuevamente acá aparecen, porque también tienen la capacidad, tienen gran cantidad de actina, tienen capacidad de contraerse, y esa contracción, a su vez, es regulada por mensajeros químicos. Por lo tanto, es muy importante y tienen gran impacto en el área efectiva de filtración. Cuanto más área efectiva de filtración, mayor filtración hay. Si disminuye, disminuye la filtración. Y fíjense que esas células mesangiales reciben estímulos que generan o relajación o contracción. Y a través de esos eventos están regulando el área efectiva. O sea que esa célula mesangial al contraerse genera que se cierren capilares, por lo tanto disminuye el área efectiva de filtración, por lo tanto disminuye la filtración. Y así es como entonces vemos que la tasa de filtrado glomerular va a depender de las dos, de las fuerzas de Starling y del coeficiente por la barrera y por el área. Por lo tanto, acá cuando hablamos de tasa de filtrado glomerular en mililitros por minuto, tenemos acá el coeficiente y la presión efectiva de filtración que representa las fuerzas de Starling. ¿Por qué les puse esto acá? Porque es lo que ustedes van a analizar con Silvia. ¿Cierto, Silvia? No sé si estás todavía conectada. Cuando hagan cálculos, Sí, conmigo, el jueves. Cuando hagan los cálculos, justamente van a decir cómo se puede calcular esta tasa de filtrado glomerular, que es de 125 mililitros por minuto. Ahora, no quiere decir que, que todo el plasma que llega al glomérulo que lo atraviesa sea filtrado, porque hemos visto que sigue el flujo sanguíneo renal. Por lo tanto, ahí aparece otro término que es importante tener en cuenta, que es lo que se llama fracción de filtración. Y a no confundir con fracción renal, pero es el mismo concepto. ¿Se acuerdan que vimos? Fracción renal, que era el porcentaje del gasto cardíaco que está irrigando o forma parte del flujo sanguíneo renal, que era entre el 20 y el 25. Fracción de filtración representa lo mismo, la fracción del flujo plasmático renal que se filtra, ¿sí? Porque no todo se filtra, y es también aproximadamente el 20%. Son parecidos, pero no tienen el mismo significado. Y esto es muy importante tener en cuenta, porque acá aparece otro término que a veces también se mezclan y se confunden, que es la vinculación que tiene esta función glomerular con la función tubular, porque tiene un impacto directo en la tasa de filtrado glomerular sobre las funciones tubulares como la reabsorción. Y acá entonces aparece otro término, que es el de balance glomérulo-tubular. Fíjense que es al revés del otro que vimos, y la palabra se lo va diciendo. Uno es la relación entre lo que pasa en el glomérulo con la función del túbulo, y otro es el impacto de lo que viene pasando en el túbulo sobre la función del glomérulo. Y acá están representados los dos. Fíjense que acá tenemos, cuando hablábamos del aumento de la presión arterial, que impactaba sobre la presión de filtración, impacta sobre la tasa de filtrado glomerular, que producía cambios en la reabsorción, que eso ofrecía mayor cloruro de sodio en la mácula densa, y eso conformaba parte de ¿qué? De la retroacción del túbulo con el glomérulo. Lo que pasa en el túbulo distal impacta en el glomérulo. Y acá, ¿qué se representa? Que dependiendo de esa tasa de filtración o lo que pase en el filtrado glomerular, impacta sobre los mecanismos
de, por ejemplo, reabsorción tubular. Por eso hablamos de glomérulo tubular. Por ejemplo, que esto lo van a terminar de analizar con Celina el viernes, justamente lo que estamos hablando es eso, porque cuando hablamos de ese flujo, hablamos que se produce el proceso de filtración, posteriormente esa arteriola eferente, ¿sí?, se capilariza nuevamente y forma los capilares peritubulares. Por lo tanto, lo que pase en este proceso de filtración, o sea, esa tasa de filtrado, va a terminar impactando sobre ¿qué? Sobre las fuerzas que generan la reabsorción en esos capilares peritubulares. Por eso hablamos de un balance entre el glomérulo y el túbulo. Eso sería justamente la diferencia, para que no se confundan, con el mecanismo que hace la autorregulación del flujo sanguíneo renal, que es la retroacción túbulo-glomerular. O sea que ese balance sería el impacto entre la relación entre la filtración y la reabsorción tubular. Por lo tanto, cuando hablamos de balance, acá la flechita se nos muestra, sería el impacto de lo que pasa en la filtración sobre lo que pasa en la reabsorción en el túbulo contorneado proximal. Ahora, el feedback o retroacción sería lo que pasa en ese túbulo contorneado distal e impacta sobre la filtración glomerular. Y todo lo que queda por fuera, porque hablamos de reabsorción variable, es lo que llamamos reabsorción facultativa, que lo vamos a estudiar el año que viene cuando veamos las regulaciones de la homeostasis del sodio y del volumen de los líquidos corporales. Bien, entonces ahí queda para ya vincularlo con... ¡Ay, qué oscuridad! Se me fue apagando todas las luces, qué mal. Con lo que van a ver en el manejo tubular, y fíjense que ya les vamos dejando un montón de información o de links para que el año que viene los retomemos y lo integremos aún más en las regulaciones de los principales parámetros fisiológicos. Bien, no sé si fue fue como una representación básica, pero lo que es circulación renal, fíjense que, porque generalmente aparece como uno de los temas del examen final, y se remiten solamente a las cuestiones anatómicas o histológicas, y fíjense todo lo que hay para decir de la circulación renal y lo importante que es la circulación renal, que va a impactar directamente justamente en la función renal y en la función de excreción. Bien, no sé si tienen alguna duda. Algo que quieran consultar. Y recuerden pensar en esto que estuvimos hablando al principio, que les mostraba lo que es el sistema, subsistema, definir componentes. Fíjense que en el teórico tuvieron varios hilos, conectores para el trabajo que tienen que presentar. Así que bueno, gente, después se lo subimos al PowerPoint y bueno, y nos vemos el viernes, última semana de actividades, así que mañana tienen trabajo. Esta semana además va full, porque tienen todos los días algo, así que nos vamos a ver. Profe. Sí. Antonella, te oigo. Sí, me había quedado una duda, no sé si está bien relacionado, entre la hipovolemia y la hipoxia tisular, con respecto a esto de la acidosis. No sé si bien, sería parte de acá. ¿Desde dónde lo podés analizar? ¿Se acuerdan que en un teórico están los determinantes del contenido arterial de oxígeno? Creo que sí, pero ahora en este momento no me acuerdo. Bueno, fíjense en esos determinantes, y justamente ahí es donde ustedes tienen que vincular con la perfusión tisular.
ahí lo que vos dijiste es el nodo de la cuestión. Ah, sí, sí, ahora recuerdo dónde decía. Porque ahí vinculan Gracias, lo voy a perfusión y presión parcial de oxígeno. Entonces, justamente ahí está el kit de la cuestión, el nodo del problema. Sí, sí, gracias, profe. Ahora me acuerdo. Bueno, chicos, siendo las 9, pero bueno, estuvimos bien porque empezamos casi a las 8 el teórico, así que una horita. Así que bueno, nos vemos.